Mateo 13, Jesucristo nos da la parábola del sembrador y habla del terreno junto al camino y del terreno con pedregales y el terreno con espinos, pero también dice que hay buena tierra. Esta es la segunda lección sobre este tema de la buena tierra. En la primera lección hablamos de las Marías, comenzando con María, la madre de Jesús, y luego había otras Marías, como María Magdalena y las demás. Muy interesante que eran las últimas personas que dejaron la escena del Calvario y eran las primeras personas que llegaron a la tumba el primer día de la semana. Y luego los apóstoles, los mencionamos, y aún Tomás. Él dudaba, pero luego él se convenció. Zaqueo es un caso muy interesante, el que subió el sicómoro para ver a Jesús. Luego Nicodemo, él seguramente mostró cualidades de ser buena tierra. Me encanta el ejemplo del ciego, porque le estaban así preguntando y preguntando, y él les pregunta, ¿y por qué me pregunta tanto? ¿También quieres ser sus discípulos? Así les dio el golpe entre los ojos, porque le estaban atormentando. Y él solamente quería ser razonable, que desde el principio del mundo, esto de sanar a alguien que nació ciego, ¿verdad? Bueno, el ciego. Y luego la mujer samaritana. Ahora en esta lección vamos entrando en Hechos. Hechos de los apóstoles, comenzando con los 120, pues obviamente, personas ya de buen corazón, eran buena tierra, porque ellos estaban listos para oír el Evangelio. 120. Y luego, el día de Pentecostés, los 3,000, bueno, obviamente demostraron que eran buena tierra. Y es lo que queremos enfatizar, que personas que obedecen al Evangelio, pues obviamente son de esa categoría que Jesús menciona, la buena tierra que lleva buen fruto. Muy bien. ¿Qué habrían dicho aquellos judíos del día de Pentecostés? Si los pastores bautistas y metodistas y otros habrían dicho, no, ustedes, ya se arrepintieron, ya son salvos, entonces no tienen que ser bautizados. No, nada de eso. Ellos se sometieron al mandamiento del Espíritu Santo de ser bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Luego pasamos a Hechos 8 y ahí encontramos los samaritanos y dice que verso 12 dice que cuando creyeron a Felipe, el evangelista, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y esto es algo muy significativo, el evangelio entre los samaritanos. Es el principio de la obra entre los samaritanos. En el mismo capítulo 8 está el etíope, el tesorero de una reina, y este hombre está en su coche y leyendo el profeta Isaías, capítulo 53. Y él no entendió lo que leía.
Y Felipe se junta con él y el etíope le pregunta de quién habla el profeta y Felipe, comenzando con ese texto, le enseñó el evangelio y este hombre era buena tierra. Él era buena tierra, porque oyendo el evangelio, desde luego, Felipe explica buenas nuevas, salvación, perdón, todo aquello cuando la persona obedece al evangelio. Y eso significa ser bautizado en agua para el perdón de pecados. Ya estamos en Hechos 8, pero ya aprendimos esto en Hechos 2. Hechos 2, 38. Y luego el etíope dice, bueno, aquí hay agua. Yendo por el camino, un río, una laguna, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Buena tierra. Buena tierra. ¿Cuántos hablan así? ¿Cuántos? Oyendo el evangelio, sabiendo la voluntad de Dios, la palabra de Dios, el plan de salvación, lo que Dios manda, lo que Él requiere. ¿Cuántos son buena tierra? Diciendo, pues aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Muy hermoso el ejemplo del etíope. Luego Hechos, hay 3 capítulos en Hechos, capítulo 9 y también el capítulo 22 y capítulo 26 que hablan de la conversión de Saulo de Tarso. ¿Y quién hubiera pensado o esperado que él sería buena tierra? Perseguidor de la iglesia. Pero sí era. Él era receptivo. Él tenía corazón bueno. Él era buena tierra. Y cuando Ananías, el discípulo, le pregunta, pues, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados. Y lo hizo. ¿Por qué? Porque era buena tierra. Saulo de Tarso. Cornelio, Hechos capítulo 10. Sectarios, pastores de las iglesias humanas, dicen, oh, este Cornelio ya era cristiano. Él recibió el Espíritu Santo, ya era cristiano antes de ser bautizado. No, eso no es cierto. Era buena tierra. Claro que sí. Pero primero recibió el bautismo del Espíritu Santo, una señal para convencer a Pedro y a los 6 compañeros que ahora Dios recibe a los gentiles. Cornelio era gentil, era militar romano. Y ahora Dios los acepta. Primera vez. Se requería señal. Y entonces comienza Pedro a predicarle el evangelio y concluye diciendo, ahora, ¿quién puede prohibir el agua? De que estos no sean bautizados. Y desde luego, pues todos se convencieron. Pero era muy buena tierra. Cornelio. Y luego Lidia. Lidia en Filipos, obviamente no había sinagoga. Y ella y algunas mujeres se reunían. Allá dice que allá en el lado del río. Y Pablo, ya dándose cuenta de ese grupo de mujeres que estudiaban las escrituras el sábado, les enseñaron. ¿Y era buena tierra? Claro que sí. Muy buena tierra. Inmediatamente aceptaron. Lidia y sus compañeras bautizadas el mismo día. Y luego Lidia está insistiendo en darles hospedaje a aquellos predicadores que habían llegado con el evangelio. Lidia, Hechos
16, muy buena tierra. Hechos 16 también. Otro romano, el carcelero, por las injusticias, Pablo y Silas encarcelados. Pero entonces a medianoche, pues Dios Él da la señal, con el terremoto, Él da la señal de que estos hombres son hombres de Dios. Y luego el carcelero romano, él era como Cornelio, de los primeros gentiles que oyeron el Evangelio. Pero a medianoche, él obedeció al Evangelio. Él fue bautizado. A medianoche. ¿Por qué a medianoche? Porque una persona, para ser perdonado de sus pecados, salvo, justificado, santificado, hijo de Dios, primero tiene que ser bautizado en agua, sumergido en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de pecados. Y es lo que hizo el carcelero a medianoche. Pues, ¿esperar hasta el día siguiente? No, la Biblia enseña claramente que no sabemos en cuanto a la muerte o cuando Cristo puede volver. No sabemos. Hoy, este momento, es el tiempo para obedecer al Evangelio. Y entonces, ¿qué dice? Se regocijaba. ¿Cuándo? El etíope, ¿cuándo se regocijaba? ¿Cuándo siguió su camino gozoso? ¿Después o antes de ser bautizado? Usted sabe, léalo. Subieron del agua, Felipe el eunuco, y el eunuco siguió su camino gozoso. Carcelero, medianoche, después de bautizado, se regocijaba. Y dice que se regocijaba de haber creído. Y la palabra creer es activo. Creer es obediente. Juan 3, 16, que de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo que crea. Y la palabra creer no es simplemente aceptación mental, es activa, es obediente, como el mismo capítulo Juan 3, versículo 36, cuando es traducida correctamente la palabra en el último versículo 36, dice que los que no obedecen, habla de los que obedecen, los que creen y luego los que no obedecen. Es lo opuesto. Uno, si cree, es algo activo, obediente, obedece. Y luego Juan 3, 36 habla de los que no obedecen. Es la palabra bien traducida, aunque la versión Valera dice simplemente no creyeron, pero es más, es que no obedecieron. Entonces, el carcelero, muy buena tierra. Los de Berea, ¿qué les parece? Los de Berea, Hechos 17:11, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas predicadas por Pablo y los apóstoles, si era así. Hermanos y amigos, ¡qué buena tierra! ¿Tiene usted, amigo? ¿Usted tiene Biblia? Oh, sí, tengo Biblia. ¿Dónde está? No, pues aquí la tengo. ¿Usted sabe leer? Oh, sí, yo puedo leer, claro. ¿Puede usted pensar por sí mismo? ¿Cómo? De no escuchar y seguir
con ojos ciegos, oídos tapados, simplemente oír y seguir al pastor, al sacerdote, a la familia y otros, y hacer lo que se enseña en su religión. ¿O es capaz usted de usar la inteligencia que Dios le dio? Abrió su propia Biblia, leer a través de los hechos de los apóstoles cómo ser cristiano, cómo ser salvo, cómo ser obediente al Evangelio de Cristo. Los de Berea, buena tierra. Buena tierra. Ellos no dijeron, oh, pues este es el famoso apóstol Pablo. Lo que él diga, oh, es la palabra final. Bueno, desde luego hay que respetar, pero uno tiene que estudiar y pensar por sí mismo, porque en el día final, en el día de juicio, estará solita. No habrá nadie a su lado como abogado, alguien que explique la creencia de usted, explique la religión de usted. No. Usted solita, dando cuenta de su vida y de su obediencia o su falta de obediencia. Los de Berea, Hechos 17, versículo 11. Los Corintios, Hechos capítulo 18, los Corintios. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Muchos de los corintios, oyendo, creían. ¿Qué estaban oyendo? El evangelio puro, el evangelio apostólico, el evangelio del Espíritu Santo. Hechos 2, 8, 9, 10, a través de los hechos, el evangelio. Oyendo el evangelio, los corintios. Oyendo, creían y eran bautizados. Esos son pasos. Un niño puede entender esto. Dice Pablo, no seáis insensatos, sino entendidos de la palabra de Dios. Efesios 5, 17. No seáis insensatos. Los que rehúsan imitar a los de Berea, los que rehúsan leer su propia Biblia y ver lo que Dios le dice a él, a ella, y simplemente sigue practicando la religión de sus padres y de pastores y evangelistas populares y todo esto. No están imitando a los corintios. No están imitando a estos varios casos en Hechos de los Apóstoles. Yo sé que estoy repitiendo, estoy repitiendo, pero estamos hablando de obedecer al Evangelio revelado por el Espíritu Santo, comenzando el día de Pentecostés. Jesús había dicho a los apóstoles, ya resucitado, y antes de ascender al cielo, Él envió a los apóstoles a predicar el Evangelio a todas las naciones. Gentiles, judíos, samaritanos, todos. Predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿Cuál Evangelio? El mensaje de salvación, hecha posible por la muerte de Cristo en la cruz. Hechos 2, 37
al oír este mensaje, la gente, el día de Pentecostés, al oír este mensaje, se compungieron de corazón. Es tristeza, según Dios. Contritos. Tristeza, según Dios. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Habían cometido el pecado, habían crucificado a Cristo. Y bautícese cada uno de vosotros, los mismos vosotros. Dicen comentaristas entre los sectarios, para rechazar, Hechos 2:38, para rechazar el bautismo como necesario para salvación. Dice que había dos grupos de vosotros. Vosotros estos y vosotros aquellos. Vosotros arrepentidos. Y luego, siendo arrepentidos, pues ya son salvos. Y luego vosotros, los que quisieran, si le dan ganas, pues también bautízate. Es torcer la Escritura. Es torcer la palabra de Dios. Y los que lo hacen, no quiero estar en sus zapatos el día de juicio. Este es el evangelio que fue obedecido por los 3,000 y luego por los samaritanos, Hechos 8, por el etíope, Hechos 8, por Saulo, Hechos 9, por Cornelio, Hechos 10, por Lidia, Hechos 16, los corintios, Hechos 18, Efesios, Hechos 19. ¿Usted quiere ejemplos? ¿Usted quiere que el Señor le presente un ejemplo, una ilustración de lo que está mandando y requiriendo? Pues aquí están. Con su propia Biblia, lea Hechos de los Apóstoles. Porque es el patrón, el modelo. Con eso aprendemos la voluntad de Dios con respecto a la salvación. La buena tierra, pues, es la persona que tiene corazón bueno, que tiene corazón recto, sincero. Es tierra fértil, es como tierra fértil que produce, limpia. Es tierra preparada, es tierra húmeda, buena. Oye la palabra, la entiende, estudiando por sí mismo, los de Berea, escudriñando la Escritura ellos mismos. Y la entienden y la reciben, la obedecen y lleva fruto. Lucas 8:15 dice: son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es el corazón bueno que puede ser conmovido por las grandes verdades del Evangelio de Cristo y que celosamente entonces las guarda. Oye la palabra atentamente. Amigo, cada quien debe examinar su propia vida, su propio corazón. Oye la palabra atentamente, la estudia, la entiende, la obedece, pensando por sí mismo, por sí misma. Es la Biblia suya,
que lo dice. No está simplemente aceptando lo que algún pastor o algún evangelista haya dicho. Recuerde los de Berea que aún escuchando a Pablo el apóstol, ellos escudriñaban las escrituras, estudiando, pensando ellos mismos para estar seguros en cuanto a la voluntad de Dios. La semilla esta que cayó en buena tierra, esta semilla que cayó en buena tierra había sido sembrada en terreno ahí junto al camino y también en terreno que tenía pedregales y en terreno que tenía espinos. Estos son los diferentes grupos de oyentes en el mundo. Cristo está describiendo varias clases de oyentes. Por eso cada quien ahora, examinando sus oídos, examinando sus oídos, ¿qué clase de oyente soy yo? ¿Soy yo como aquel terreno junto al camino? Y dice Cristo, pues las aves vienen y recogen la semilla y no puede salvar. O la semilla que cae entre pedregales y es ahogada por afanes y las cosas de este mundo. Espinos así, pero hay tierra buena, y estemos resueltos, amigos, hermanos, todos estamos resueltos a ser siempre buena tierra. No solamente hasta el momento de obedecer al Evangelio, no, sino hay que seguir siendo buena tierra toda la vida, siguiendo la enseñanza del Señor y los apóstoles, ya como cristianos, ya como miembros de la Iglesia de Cristo, en cuanto a la vida, en cuanto al culto, en cuanto a toda la voluntad de Dios. Buena tierra. Sigamos siendo buena tierra hasta el fin. Eso es perseverar en la palabra de Dios. Ahora yo sé que muchos quieren culpar al sembrador y tenemos faltas. Hay toda clase de deficiencia entre los que sembramos la semilla. Yo reconozco eso. Y siempre estamos estudiando y orando a Dios y luchando por crecer y corregirnos y estar seguros que no somos afectados por opiniones y prejuicios. No, pues queremos ser correctos, queremos ser fieles sembradores. Pero hay muchos sembradores fieles. Y luego hay que tomar muy en cuenta la condición del oído de los que oigan el mensaje. Y cada quien examinando su propia vida, examinando sus oídos, decidir de qué clase de tierra soy yo, qué clase de oyente soy yo. Todos podemos humillarnos delante de Dios y ser buena tierra que lleva fruto para la gloria de Dios. Muy bien, muchas gracias por acompañarme en estas dos lecciones sobre la buena tierra. Que el Señor le bendiga.